reacciones. Entonces comenzamos acá con el cálculo de reacciones. De reacciones. Okay. Paso número 1. Entonces, para el cálculo de reacciones, nosotros tenemos un apoyo de segundo género. Entonces, en ese apoyo de segundo género, acá en este punto, tendrá que generarse la reacción vertical de A y acá tendrá que generarse la reacción horizontal de A. Esas dos reacciones, reacción vertical de A, reacción horizontal de A, y en este segundo apoyo, como es un apoyo de primer género, en ese apoyo solamente se genera la reacción vertical de H. Listo. Entonces, la reacción horizontal de A es igual a 0 porque no hay cargas actuando en el sentido horizontal en la cercha. Entonces, reacción horizontal de A, esta es igual a 0, entonces no hay cargas actuando en el sentido horizontal en la cercha. Es decir, en los nodos de la cercha. Entonces, porque si acá nosotros aplicáramos las ecuaciones de equilibrio estático, entonces aquí tendríamos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 para toda la cercha. Entonces, si revisamos la sumatoria de fuerzas igual a 0, acá nosotros tenemos la reacción horizontal de A, que es la única que está actuando a la derecha. Entonces esto es igual a 0. Nuestra primera reacción. Para toda la cercha, ecuación de equilibrio estático, sumatoria de momentos. Entonces nosotros hacemos sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Entonces ya nosotros sabemos que la sumatoria de momentos se debe hacer donde tengamos incógnitas, es decir, reacciones. Incógnitas o reacciones. Pues para eliminar el brazo de palanca y eliminar esa incógnita que nosotros tenemos ahí. Entonces tendremos que hacer sumatoria de momentos en el punto A o tendremos que hacer sumatoria de momentos en el punto B. Entonces, si hacemos sumatoria en el punto H, perdón, si hacemos sumatoria de momentos en el punto H, nos va a quedar lo siguiente. Sumatoria de momentos en el punto H igual a 0. Y si me produce giro antihorario con respecto al punto, ese momento lo va a colocar como positivo. Si me produce giro horario, lo coloco como negativo. Entonces, mi reacción horizontal de A hace girar al punto H en sentido, sí señor,
Listo, perfecto. Me avisas, porfa. Perfecto, no hay problema. Ok, entonces, cuando decía que cuando hacemos sumatoria de momentos en el punto H, esta fuerza de reacción vertical de A hace girar en sentido horario. Entonces aquí tenemos un brazo de 4, 8, 12, 16. Ahí nos va a quedar, como lo hace girar en sentido horario, esa nos va a quedar como menos. Esto, perdón un segundo. Entonces, reacción vertical de A, brazo 16 metros, giro horario es menos. Reacción vertical de A, brazo 16 metros, giro horario, entonces aquí es menos. Y la otra fuerza son los 200 kilonewton, que tienen un brazo de 4 metros. Esos 200 kilonewton lo hacen girar en sentido antihorario. Entonces esto acá es más y tiene brazo de 4 metros. 200 kilonewton por 4 metros más 200 kilonewton que tiene brazo de 4 metros. Y esto debe ser igual a cero porque no hay más fuerzas. Solamente está la reacción vertical de A y está la fuerza de 200 newton. Una tiene brazo de 16 y la otra tiene brazo de 4 metros. Podían haber otras fuerzas, por ejemplo, acá podría haber una fuerza horizontal en el nodo E de 100 kilonewton. Cuando hago sumatoria de momentos en el punto H, ¿cuánto es el brazo de esa fuerza de 100 kilonewton? ¿Cuánto? 3 metros. ¿Cómo? Entonces recordemos, 3 metros, ¿no? Entonces recordemos el concepto, línea de acción, una línea imaginaria, me ubico en mi punto, y trazo una línea que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces el brazo son estos 3 metros que están acá. ¿Cómo lo hará girar en sentido antihorario? Entonces va a ser positivo. Bueno, dejemos esa fuerza de 100 kilonewton ahí, ¿listo? Entonces esa fuerza de 100 kilonewton tiene un brazo de 3 metros, va a ser más, coloquemos aquí, esto va a ser, nos haría falta más 100 kilonewton y tiene brazo de 3 metros. Entonces esto va a ser igual a cero. Entonces vuelvo y repito. Entonces yo tengo una línea de acción, pues una línea imaginaria. Voy a hacerla aquí en amarillo. Entonces, mi línea de acción. Una línea a través de la cual yo puedo mover la fuerza a lo largo de esa línea. Vengo acá y con respecto al punto yo trazo una línea que sea perpendicular. Una línea que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Entonces esa línea de acción la hago aquí. Y eso tiene un ángulo de 90 y la distancia es 3 metros. Entonces, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que esta fuerza de 100 kilonewton me hará girar al punto H en sentido antihorario. Y como la hace girar en sentido antihorario es más. Preguntas de esa parte ahí, ¿quién tiene? Correcto.
Entonces, como vamos a dejar la fuerza de 100 kilonewton, cuando nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a cero, entonces ya hay una fuerza ahí actuando, entonces vamos a corregirla. Entonces acá tendremos que hacia mi derecha va mi reacción horizontal de A. Mi reacción horizontal de A va hacia la derecha y como va hacia la derecha es positivo. Y hacia la izquierda van 100 kilonewton. 100 kilonewton hacia la izquierda, entonces menos 100 kilonewton igual a cero. Entonces acá tendremos que mi reacción horizontal de A es igual a 100 kilonewton. Y reviso que cuando hice el despeje me dio positivo. Miro mi dirección va hacia la derecha, entonces la reacción horizontal de A va hacia la derecha. Preguntas, dudas ahí de esa parte, ¿quién tiene? No, 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 para el problema no faltaba. La estoy colocando. Igual podríamos revisar solamente con la reacción vertical de A, pero no va a dar cero, ¿sí? No va a dar cero. Ya lo revisamos ahorita. Este mismo no lo revisamos, pero no va a dar cero ese valor. Listo, entonces tengo mi reacción horizontal de A de 100 kilonewton. Acá calculo cuánto es la reacción vertical de A. Entonces tendremos que nuestra reacción vertical de A va a ser igual 800 kilonewton por metros más 300 kilonewton por metros dividido entre 16 metros. Por favor, si alguno me ayuda con el resultado, le agradezco. Gracias. 68.75 kilonewton. Entonces me dio positivo, miro la dirección que había colocado, la coloqué hacia arriba. Entonces como la coloqué hacia arriba, entonces yo aquí, esto aquí efectivamente va hacia arriba. ¿Listo? Y ahora aplico sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, reviso qué tengo. Entonces, tengo hacia arriba la reacción vertical de A. ¿Cuánto me dio la reacción vertical de A? 68.75 kilonewton. Entonces, hacia arriba yo tengo 68.75 kilonewton. ¿Qué más tengo en la cercha? Hacia abajo tengo 200 kilonewton. Como va hacia abajo es menos. Entonces acá tengo menos 200 kilonewton. Y hacia arriba tengo la reacción vertical de H. Hacia arriba tengo la reacción vertical de H más la reacción vertical de H igual a cero. Y no tenemos más fuerza en la dirección vertical. Reacción vertical de A, los 200 kilonewton
la reacción vertical de H. Y despejamos entonces, y acá nos va a quedar que la reacción vertical de H es igual a 131.25 kilonewton. Me devuelvo a la figura, miro qué dirección le coloqué hacia arriba como me dio positivo. Eso quiere decir que la dirección está bien, entonces esa fuerza va hacia arriba. Entonces, paso número 1, calcular las reacciones. En el paso número 2, entonces tendremos que hacer el diagrama de cuerpo libre de los nodos. O cortar la sección por el método de las secciones. El primero es que yo me muevo de nodo a nodo. El segundo es que yo corto mínimo 3 elementos y determino cuáles son sus fuerzas internas. Entonces, en el primero, en los nodos, entonces acá encontramos el equilibrio. Encontramos el equilibrio del nodo. Y acá solamente aplicamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Pues qué pena que vaya así como rápido, pero este es un tema que pienso que tuvieron que haberlo revisado en el curso de estática. Entonces por eso voy así de rápido. Y el método de las secciones, acá se corta imaginariamente. Mínimo 3 elementos. Tres elementos de la cercha. Tres elementos de la cercha. Y aquí entra la ecuación de equilibrio estático sumatoria de momentos en un punto. O sea, aquí están las tres ecuaciones de equilibrio estático en dos dimensiones. Entonces aquí entra sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y sumatoria de momentos en un punto igual a 0. Entonces revisemos que tenemos por el método de los nodos. Entonces, por el método de los nodos, vamos revisando nodos. Entonces, si revisáramos el nodo A, por ejemplo. En el nodo A tenemos la reacción vertical hacia arriba, la reacción horizontal hacia la derecha y la fuerza que se va a generar en los elementos AC y AB. Entonces ahí tendremos reacción vertical de A, reacción horizontal de A y la fuerza en los elementos en este elemento y en este elemento, yo les voy a colocar una dirección, pero aún no sé si esa es la dirección.
Conozco que es la dirección cuando aplico las ecuaciones de equilibrio estático y cuando hago el despejo me da un valor positivo. Entonces acá nosotros estamos analizando mi nodo A y vamos a colocarle nodos y variables desconocidas. Entonces reacción horizontal de A, esta nos dio 100 kilonewton. Y la reacción vertical de A, 68.75 kilonewton. 68.75 kilonewton. Y vamos a utilizar los elementos. El diagonal se llama, voy desde A hasta B, entonces esa es la fuerza AB. Y el horizontal, voy desde A hasta C, FAC. Entonces aquí tengo FAC. Y entre esos dos valores yo aquí tengo un ángulo teta que lo calculo o lo puedo determinar con relaciones de triángulos. Entonces miremos cuánto nos da ese teta. Tangente de teta igual el opuesto, que es 3, y el adyacente, que es 4. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Y hacer el triangulito. Entonces aquí voy a hacer el triangulito. Entonces yo aquí tengo 3, 4, perdón. 4 metros. Tengo 3 metros. Por Pitágoras la diagonal va a ser 5 metros. Entonces esto es 3 cuartos. 36,86. Mi ángulo teta. 36,86 grados. Es una forma, ¿sí? Pero yo puedo hacer relaciones de triángulos, ¿no? Entonces yo puedo decir que mi componente FABX, yo puedo decir por relaciones de triángulo que FABX es igual a 4 quintos de FAB. O puedo decir que FABX es igual a FAB por coseno de 36,86 grados. Entonces, 4 quintos es 0,8 FAB. Y coseno de 36,86, ¿cuánto es? Listo. Ok, entonces, por cualquiera de las dos maneras va a dar el mismo valor. Entonces, este es 0,8 FAB y este es también 0,8 FAB.
¿Listo? Entonces, ¿cuál es la relación de triángulo? Pues yo tengo ese triángulo pequeño y lo relaciono con un triángulo grande. Pues, ¿cuál es mi triángulo grande? Entonces, mi triángulo grande es este que tengo aquí, lo voy a hacer acá en otro color y en otra intensidad. Voy a bajar esto un poquito acá. Entonces, en triángulo grande voy a hacerlo acá en rojo. Entonces yo aquí tengo FAB. Entonces aquí tendré FABY. Y aquí tendré FABX. ¿En qué sentido giran? Pues esta va hacia abajo y esta va hacia la izquierda. Pues con las relaciones de triángulo. Entonces triángulo grande que tiene FABY vertical y tiene diagonal FAB. Triángulo pequeño que tiene vertical de 3 y que tiene diagonal de 5. Entonces aquí obtenemos nosotros el FABY que es 3/5 de FAB. Y va hacia abajo. Entonces esa sería nuestra componente X, nuestra componente Y. Y hago la misma relación de triángulo grande en rojo con triángulo pequeño en azul. Entonces triángulo grande en rojo tiene horizontal de FABX y tiene diagonal de FAB. Triángulo pequeño en azul tiene horizontal de 4 metros y tiene diagonal de 5 metros. Entonces aquí nos queda que FABX es igual a 4/5 de FAB. ¿Cómo va? Esa X va hacia la izquierda. Igual lo mismo, mi FABY, si yo lo hiciera con el ángulo teta, mi FABY es igual a FAB por seno de 3686. ¿Cuánto es el seno de 3686? 0.6. 0.6 FAB. ¿O cuánto es 4/5, 3/5 de FABY? Entonces FABY también la puedo hacer como 4/5 de perdón, 3/5. Aquí lo puedo hacer como 3/5 de FAB. Y 3/5 es 0.6 FAB. Entonces, si yo utilizo el seno del ángulo o si yo utilizo la relación de triángulos, el valor va a ser el mismo. Es válido, ustedes deciden cuál procedimiento se les facilita más.
si calcular el ángulo y después hallar las componentes con seno y coseno, o hallar las relaciones de triángulo que se me esté formando. Hasta allí pregunta quién tiene. Listo, ok. Entonces, vamos a revisar el equilibrio del nodo entonces. Entonces, en mi nodo aplico sumatoria de fuerzas en Y, porque si aplico sumatoria de fuerzas en Y, me queda fácil determinar mi FAB. Y después con sumatoria de fuerzas en X, determino mi FAC. Entonces, comencemos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces tendremos hacia arriba 68,75 kilonewton. Hacia abajo la componente Y de FAB. Entonces aquí FABY. Como va hacia abajo es menos. ¿Cuánto vale? La hayamos calculado. 0.6. 0.6 FAB. Ok, en ese nodo no tenemos más fuerza en la dirección vertical. No hay más fuerza en la dirección vertical, entonces esto es igual a 0. Tendremos entonces aquí que el FAB nos da ¿cuánto? 114.58 kilonewton. Listo. Entonces, me dio positivo. Yo miro la dirección en que había colocado la fuerza AB. La fuerza AB yo la había colocado entrando. O sea que está bien la dirección que asumí. Y como va entrando, ese elemento trabaja a compresión. Entonces ya sé cuánto vale FAB y ya sé cuál es la dirección de FAB. Entrando a compresión. Listo. Ahora, ya puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Porque estamos con los nodos. Los nodos solamente sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Acá tendremos entonces sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo va a colocar como positivo. Hacia la derecha van los 100 kilonewton. Entonces hacia la derecha van mis 100 kilonewton. Hacia la izquierda va a ir mi componente FABX. Entonces FABX. Como va hacia la izquierda es menos y mi FABX me devuelvo, entonces mi FABX por acá la había calculado como 4 quintos de FAB o 0.8 de FAB. Entonces hacia la izquierda menos 0.8 de FAB y hacia la izquierda menos FAC.
No hay más fuerza en la dirección horizontal, entonces esto es igual a cero. Entonces tengo 100 kilonewton hacia la derecha, tengo la componente FAB hacia la izquierda y tengo la fuerza AC hacia la izquierda. Pero ¿cuánto me dio FAB? FAB me dio 114.58 kilonewton. Entonces me va a quedar 100 kilonewton menos 0.8 FAB. De una vez la operación. Vamos acá, listo. Gracias. FAB que es 114.58 kilonewton menos FAC. FAC igual a cero. Entonces, ¿cuánto nos da FAC? ¿Positivo o negativo? Listo. Entonces, FAC, cuando lo despejamos, nos da 8.34. 8.34 kilonewton. Me da positivo. Significa que la dirección de FAC que hayamos colocado está ok. Y FAC va entrando, entonces este elemento trabaja a compresión. Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Una cosa es que vaya hacia la izquierda y otra cosa es que el elemento trabaje a compresión. Acá cuando, acá cuando yo le coloqué el menos, le estoy colocando la dirección, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que la sumatoria de fuerzas en X igual a cero, las que vayan hacia la derecha son positivas. Entonces, como esta va a la izquierda, entonces le estoy colocando la dirección con el menos. Pero cuando yo opero acá, me da que el despeje FAC es positivo. Entonces, como da positivo, significa que efectivamente la dirección es hacia la izquierda. Entonces, esta es la dirección del elemento. Mi dirección real es hacia la izquierda. Pero yo reviso en el nodo. Efec- efectivamente, efectivamente, esa dirección va hacia la izquierda, ¿sí? Gracias, Cristel. Por favor, me ayudan con el micrófono. Santiago Castellanos, por favor. Santiago, porfa, me ayuda con el micrófono. Gracias. Entonces, efectivamente, pues va hacia la izquierda, como tú lo dices, o sea que esta dirección es negativa. Pero como entra al nodo, cuando espejo me dio positivo, listo, me dio positivo significa que su dirección es hacia la izquierda. Pero ahora miro en el nodo, va entrando, entonces el elemento trabaja, atención. No sé si fui claro ahí, Willy. Listo, perfecto. Entonces ya calculé las fuerzas internas de esos nodos. Entonces, como ya calculé las fuerzas internas de esos nodos, entonces yo puedo determinar mi esfuerzo. Entonces mi esfuerzo a qué va a ser igual. Entonces mi esfuerzo en el elemento AB pues va a ser igual a la fuerza interna del elemento AB sobre el área de la sección transversal que tiene el elemento AB. Y el AB, y ya miramos el AC. El esfuerzo de AC entonces va a ser igual a la fuerza que tiene AC sobre la sección transversal del elemento AC. ¿Listo?
Los diámetros que habíamos usado para esos elementos creo que eran de 1 pulgada. 1 pulgada, listo. O digamos que para todos los elementos, el diámetro, el diámetro de todos los elementos es de 1 pulgada. 1 pulgada por 1 pulgada. 1 pulgada que tiene 25.4 milímetros. $25.4 milímetros, el diámetro de todos los elementos. Ok, entonces reemplazamos los valores y calculamos los esfuerzos. Entonces el esfuerzo en el elemento AB va a ser igual. La fuerza AB de 114.580 newton o 114.58 kilonewton. 114.580 newton o 114,58 kilonewton. Kilo 10 a la 3 multipliqué por 1000. Divido entre el área, entonces el área pi por el diámetro 25.4 milímetros elevados a la 4 al cuadrado sobre 4. Y obtenemos el esfuerzo en megapascales que se genera en la barra AB. ¿Cuánto? 0.226. 226.12 megapascales. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? Y este esfuerzo es de compresión. De la misma manera, nosotros determinamos el esfuerzo actuante en el elemento AB, en el elemento BC. ¿Dudas hasta ahí quién tiene? ¿Dudas hasta ahí quién tiene? Ok, ¿todos me están escuchando bien, muchachos? Listo. Entonces, el esfuerzo en el elemento AB, ¿cuánto les da? Si alguno me regala el valor, por favor. En el AC, sí. Entonces, el esfuerzo en AC, ¿ese cuánto les da? En megapascales. Muchas gracias. Entonces, 16.45 megapascales.
y este esfuerzo también es a compresión. Entonces, voy a pasar a otro nodo para determinar la fuerza interna y determinar los esfuerzos normales que actúan en esos otros nodos. Entonces, al siguiente nodo donde yo debo pasar es el nodo que tiene menor número de incógnitas. Entonces, si nosotros si pasáramos al nodo C, entonces tendríamos como incógnita la fuerza del elemento BC y la fuerza del elemento CE. Pero si pasáramos al nodo B, entonces tendríamos como incógnita la fuerza del elemento BD, la fuerza del elemento BE y la fuerza del elemento BC. Entonces deberíamos pasar a nuestro nodo C. En nuestro nodo C, porque este elemento ya es conocido, yo lo conocí cuando hice equilibrio del nodo A, entonces solamente me va a quedar la fuerza del elemento BC y la fuerza del elemento CE. Entonces paso a mi nodo C. Entonces, nodo C, o sea, en mi nodo C yo tengo la fuerza CE, entonces acá voy a tener mi fuerza CE, voy a tener la fuerza del elemento BC, y por acá voy a tener la fuerza de mi elemento, ese es mi elemento AC, este es mi, mi nodo C. Entonces, nodo C tengo la fuerza CE, la fuerza BC y la fuerza AC, pero ya sé cuánto vale AC, busco cuánto vale AC. AC me vale AC 8,34 kilonewton y está a compresión. Entonces, como está a compresión, debe entrar al nodo. Entonces la coloco a compresión porque ya está desconocida. ¿Y cuánto vale? 8,34 kilonewton. Y aplico las ecuaciones de equilibrio estático. Primera ecuación de equilibrio estático es sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. A la derecha nosotros tenemos 8,34 kilonewton, 8,34 kilonewton. A la derecha nosotros tenemos FCE más FCE igual a 0. Cuando despejamos, acá nos queda que FCE es igual a menos 8,34 kilonewton. ¿Qué me está diciendo el menos? Que la dirección que yo le había colocado a FCE no es la correcta. Entonces se la cambio. Realmente FCE es 8,34 kilonewton y no va a la derecha, sino que va hacia la izquierda. Entonces, hacia la izquierda. Entonces voy a borrar esto acá y voy a colocarle la dirección real de este elemento que trabaja es hacia la izquierda y vale 8,34 kilonewton.
Y como va hacia la izquierda, entonces mi elemento trabaja a compresión. Preguntas de esa parte, ¿quién tiene? Listo. Entonces, aplico la segunda ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. Entonces, cuando hago sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, acá tengo FBC que va hacia arriba y no hay más fuerzas actuando en la dirección Y. Entonces, como no hay más fuerzas actuando en la dirección Y, entonces esto es igual a cero. Entonces, para el caso, el elemento BC es un elemento constructivo, es decir, que ese elemento no trabaja. Es un elemento de fuerza cero. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene, muchachos? Preguntas, dudas hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces, de igual manera, determinamos los esfuerzos. Entonces, el esfuerzo, ¿cómo? Santiago, no te escucho bien. No te escucho bien, te escucho entrecortado. ¿Me repites, por favor? Ah, no, esto es la fuerza CE. ¿Esto qué es? BC, espera, me devuelvo aquí, ¿qué es? Esto es, ¿cuál es BC? BC, ah, BC es este elemento acá. Sí. Eh, ¿Me repites, porfa, que no te escuché entrecortado, Santiago? ¿Ustedes me están escuchando claro, muchachos? Sí, correcto, porque no hay carga actuando en el nodo C, en la dirección vertical. Ok, listo. Entonces, de la misma forma, nosotros calculamos el esfuerzo actuante en CE, pues va a ser igual la fuerza CE sobre el área del elemento CE. Entonces ahí tenemos en CE 8340 newton o 8,34 kilonewton sobre el área pi por el diámetro 25,4 milímetros elevados al cuadrado sobre 4. Y el esfuerzo en BC pues será la fuerza de BC sobre el área de la sección transversal de BC. Entonces acá tenemos 0 newton sobre pi, el diámetro de 25,4 elevado al cuadrado milímetros al cuadrado sobre 4. Este va a ser igual a 0, realmente no trabaja. Y este es el mismo valor del anterior, 16,45 megapascales. 6,45 megapascales. Y ese elemento va a trabajar a compresión.
Listo, entonces ahora sí puedo pasar a mi nodo B, porque cuando paso al nodo B, las únicas que me van a quedar como incógnita va a ser este de acá y este de acá y este elemento de acá, es decir, el BE y el BD. El elemento BC ya lo conozco porque su fuerza interna es igual a cero. Entonces paso al nodo, al nodo B. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Entonces, hacemos el nodo B. ¿Qué tenemos en nuestro nodo B? En nuestro nodo B nosotros tenemos la fuerza del elemento AB, que ya lo conocemos. Entonces AB 11.114,58 kilonewton a compresión, es decir, que va entrando. Entonces, conocido a compresión, AB 114,58 kilonewton entrando. Conocemos el elemento BC, lo voy a dibujar, pero realmente su fuerza es cero. FBC, que es cero. Este me dio cero. Y conocemos la fuerza del elemento, o desconocemos la fuerza del otro elemento, que ese se llama el elemento BD. Entonces mi elemento BD, que es desconocido, FBD. El ángulo que tiene con la horizontal, el ángulo que tiene con la horizontal sigue siendo el mismo ángulo teta. Entonces este ángulo acá sigue siendo mi ángulo teta, y este ángulo de acá pues sigue siendo el mismo teta. La línea es una sola. Entonces si me regreso a la figura, entonces en mi figura, fíjense que esto tiene el doble, ¿no? Esto tiene 8, esto tiene 6. Esto tiene 4, esto tiene 3. Entonces, lógicamente, el ángulo que está aquí, este ángulo acá es teta, porque tiene la misma proporción, ¿no? Esto acá, voy a dibujarlo ahí, en otro color. Entonces yo aquí tengo este triángulo. Este triángulo acá que sigue teniendo los mismos valores, entonces acá tiene 4. Acá tiene 4 metros. Acá tiene la diferencia, si esto tiene 6, 6 menos 3 es 3, entonces esto acá tiene 3 metros. Esto acá tiene 4 metros. Y como es igual a este triángulo aquí abajo, entonces pues ese ángulo sigue siendo teta. Si el triángulo verde me cambiara con respecto al triángulo rojo, entonces seguramente el ángulo teta, que yo llamo teta aquí,
va a ser diferente al ángulo teta del inicio en el punto A. Entonces, eso significará que pues yo tengo pues las mismas componentes y tengo la misma fuerza. O la línea de acción aquí me está diciendo de una vez que mi fuerza BD es 114,58 porque FBC es igual a cero. Entonces, sí, no, 8 desde A hasta E. Desde A hasta E hay 8, ¿sí? Desde A, desde A hasta E hay 8, perdón. Y de E a D hay 6. Aquí está 6 metros. Esto tiene, esta acá tiene 6 metros. Esta acá tiene 3 metros, 4, 4. Aquí está el dibujo. De A a E son 8. De A a E son 8. De E a D son 6. Ok. Entonces, si el valor de BC es 0 y FBD va en la misma línea de la fuerza AB, entonces FBD es igual a 114,58. Si el ángulo fuese diferente, entonces tendría que calcularla. O acá, lo mismo, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha es positivo. Entonces, acá tendré una componente X, FB de X, y acá tendré una componente X que va hacia la derecha, FB, FAB, FABX. Listo. Entonces, igual lo mismo, entonces, FB de X, pues con la relación de triángulo, no lo va a repetir, entonces FB de X FB de X, entonces esa va a ser a 4 quintos. Entonces miro mi triángulo, entonces mi triángulo tiene 4 quintos hacia la izquierda. Entonces aquí tengo 4 quintos, 4 quintos de FBD, pero esta va hacia la izquierda. Y FABX, entonces FABX también es 4 quintos de FAB, 114,58. Escribirlo aquí. FABX, esto también es 4 quintos de 114,58 kilonewton. Pero FABX en este caso va hacia la derecha. Va hacia la derecha. Y aplico las ecuaciones de equilibrio estático. Ecuaciones de equilibrio estático, sumatoria de fuerzas en X. Hacia la derecha yo tengo 4 quintos de 114,58 kilonewton. Y hacia la izquierda tengo 4 quintos de FBD menos 4 quintos de FBD igual a 0. O sea que acá me va a quedar que FBD es igual a 114,58 kilonewton
Me dio positivo, significa que la dirección de FBD que asumí está ok. Y como va entrando, ese elemento trabaja con presión. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Listo, ok. Entonces, seguiré mirando. Entonces, sigo mirando. Entonces, yo tendré que pasar a otro nodo. Entonces, yo puedo pasar al nodo D o puedo pasar al nodo... wow, acá tuvimos un error porque nos faltó colocar la fuerza B, la fuerza BE en el nodo B. Fuerza BE. Aquí faltó colocar la fuerza BE. O sea que este elemento no trabaja con presión. Entonces acá tenemos la fuerza BE. Fuerza BE. Oh, la voy a colocar en compresión. O sea, ahí nos faltó colocar esa fuerza BE. Entonces, esa fuerza BE que acá tiene, este también va a ser mi ángulo teta. Porque aquí tengo 4 metros. Y acá esto tiene altura 3 metros. Entonces, cuando hacemos sumatoria de fuerzas en X, faltó colocar BE. Menos FBE. Esa componente de FBEX hacia la izquierda es 4 quintos. Entonces, menos 4 quintos de FBE igual a 0. O sea que ahí lo que nos queda es una ecuación. Entonces ahí nos va a quedar, los 4 quintos se van a ir como factor común. Entonces ahí va a quedar FBD FBD más FBE igual a 114.58 kilonewton. Ecuación número 1. Preguntas, dudas, ¿quién tiene hasta ahí? Preguntas, dudas, ¿quién tiene hasta ahí?
se cancela. O sea, aquí saco factor común 4/5 de esta expresión de acá. O sea, aquí tengo factor común 4/5. 4/5 de 114.58 kilonewton menos FBD menos FBE igual a 0. Entonces este 5 que está dividiendo pasa para acá a multiplicar y este 4 que está multiplicando pasa para acá a dividir. O sea, se cancela la expresión. Entonces aquí me va a quedar 114.58 kilonewton menos FBD menos FBE igual a 0. Estos dos que están restando pasan a sumar. Entonces acá me queda FBD más FDE igual a 114.58 kilonewton. Ecuación 1. Y ahora aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esta era X, ¿verdad? Listo, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces en Y nosotros vamos a tener, entonces hacia arriba FABX, FABY, que es 4/5, esta va a ser positiva. FABY, FABY hacia arriba, entonces FABY, esa es 3/5. 3/5 de 114.58 kilonewton. Hacia abajo, la componente F B de Y, esta es 3/5 de FBD menos 3/5 de FBD y la otra que tiene un FBEY hacia arriba, FBEY hacia arriba, y esta FBEY, esta va a ser 3/5 de FBE más 3/5 más 3/5 de FBE, y no hay fuerzas en la dirección Y, entonces esto es igual a 0. Y ahí nos queda una ecuación número 2.
El factor común de 3 quintos se va a ir y acá nos va a quedar entonces que FBD, FBD menos FBE va a ser igual a 114.58 kilonewton. Tengo mi ecuación número 2. Entonces igual lo mismo, acá tengo factor común 3 quintos de 114.58 kilonewton menos FBD más FBE igual a 0. Estos 3 quintos de acá, se me van a ir. El FBD que está restando pasa a sumar, el FBE que está sumando pasa a restar y este 114 queda de este lado. Resuelvo esas dos ecuaciones sumando la ecuación 1 y 2. Acá tengo mi ecuación 1. Y la voy a sumar con mi ecuación 2. Entonces mi ecuación 1 la sumo con mi ecuación 2. Entonces aquí tendré FBD más FBD. Acá tengo 2FBD. FBE menos FBE, aquí tengo más 0. Y aquí voy a tener 2 por 114.58 kilonewton. Cancelamos los factores comunes y obtenemos FBD igual a 114.58 kilonewton. Me dio positivo, reviso la dirección de FBD. Entonces FBD va entrando. Entonces como va entrando, ese elemento trabaja a compresión. Y ahora reemplazo FBD en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En 1 o en 2. Entonces, si reemplazo mi ecuación en mi ecuación número 1, o sea, al reemplazar en mi ecuación número 1, yo voy a tener FBD, que me dio 114.58 kilonewton, más FBE, igual a 114.58 kilonewton. Entonces acá me va a quedar que el elemento FBE, esto que está sumando pasa a restar, entonces esto va a ser igual a 0.
Entonces, ese elemento FBE tampoco está trabajando para el caso de las fuerzas que están actuando. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Y de la misma forma, entonces, el esfuerzo en el elemento BE, entonces va a ser igual a la fuerza de BE dividido sobre el área de la sección transversal BE, y el esfuerzo en el elemento BD va a ser igual a la fuerza del elemento BD sobre el área de la sección BD. Listo. Y continúo a otro nodo, ¿sí? Continúo a otro nodo. Entonces ya conozco el elemento BD, ya conozco el elemento BE, entonces yo podría pasar al nodo D, donde tengo esta incógnita y donde tengo esta incógnita. Si pasara a mi nodo E, en mi nodo E, yo tengo esta incógnita y tengo esta incógnita, porque la fuerza CE ya la conocí. Por el método de las secciones, por el método de las secciones que hacemos nosotros, por el método de las secciones, nosotros cortamos tres elementos, mínimo tres elementos. Entonces, para ese caso, yo voy a cortar estos elementos que están acá. Entonces, corto esos elementos que están ahí. Entonces, cuando yo corto esos elementos que están ahí, me va a quedar lo siguiente. Entonces, todo esto de acá se me va a ir. Y me van a quedar las fuerzas internas de los elementos. De esos elementos que están ahí, entonces me va a quedar la fuerza interna de este elemento. Entonces aquí voy a tener la fuerza de mi elemento BE, me va a quedar la fuerza de mi elemento, este es el elemento BD, y me va a quedar la fuerza de mi elemento, la fuerza de mi elemento CD. Volverme a la figura a ver si las coloqué bien. CE, CEBD. CE BE BD BE, esto es B CE, CE BD.
CE, BD, BE, y BD. Y por acá está mi reacción vertical de A, mi reacción vertical de A que nos daba 68.5, 20, 68.75. Entonces, para el método de las secciones, yo hago sumatoria de momentos en el punto donde tenga mayor número de incógnitas. Esto lo corté mal, no lo corté bien. Ok. Entonces, ese punto donde yo tengo el mayor número de incógnitas es el punto B. Entonces hago sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Entonces estoy haciendo sumatoria de momentos acá. Entonces ahí yo tengo que la fuerza CE tiene un brazo de 3 metros. Al punto B lo hará girar en sentido antihorario, razón por la cual me va a quedar FCE, que tiene un brazo de 3 metros. Y la fuerza de 68.75 va a hacer girar esto en sentido horario. Como lo hace girar en sentido horario, va a ser negativo. Y tiene un brazo de 4 metros. Entonces aquí tendré menos 68.75 kilonewton su brazo son 4 metros y esto es igual a 0. Entonces ahí me va a quedar que mi fuerza CE va a ser igual a 68.75 kilonewton por 4 metros sobre 3 metros. ¿Y esto cuánto da? Tu- Tuvimos un error entonces en CE, porque CE da CE. ¿Cuánto daba CE? CE 834. ¿Dónde está el error? Nodo A, 100 hacia la derecha, hacia la izquierda, punto 8 de FAB, hacia la izquierda FAC, 834. Nodo B,
Nos faltó colocar la fuerza de 100 kilonewton en el nodo A. Entonces corrijamos acá. Aquí tenemos la fuerza de 100 kilonewton que hace girar esto en sentido antihorario, y como lo hace girar en sentido antihorario es más. Entonces aquí tendremos más 100 kilonewton que tiene brazo de 3 metros. $100 kilonewton que tiene brazo de 3 metros. Entonces esto es igual a 0. Es decir, que acá nos va a quedar 68.75 kilonewton por metros por 4 metros menos 300 kilonewton por metros, 3 por 100 dividido entre 3 metros. Y ahí da cuánto FCE. Menos 8.33 kilonewton. Sigue estando mal FCE. FCE es 8.34. Listo. 8.34. Entonces yo reviso la dirección que había colocado de FCE. FCE la había colocado en este corte saliendo, pero como me da menos, significa que FCE no va saliendo, sino... Criste el micrófono, por favor. Entonces, FCE, como FCE me dio menos, significa que mi sentido que yo había colocado hacia la derecha no va hacia la derecha, va hacia la izquierda. Entonces es 8.33 kilonewton y realmente no va hacia la izquierda, hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Entonces le cambio el sentido y reviso. Este valor que me dio por el método de los nodos también me da el mismo valor por el método de las secciones. ¿Listo? Ahora aplico mis ecuaciones de equilibrio estático, ¿sí? Para ese corte, entonces tendré sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Cuando yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces tengo acá 100 newton, 100 kilonewton, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda tengo 8.33 kilonewton, que es el sentido real de FCE. Hacia la derecha yo tengo la componente FBD, entonces mi componente FBD, acá tiene mi ángulo θ, y mi componente FBE, acá también tiene este ángulo θ. Entonces hacia la derecha yo tengo FBD por coseno de θ, entonces ya sabemos que la componente de FBD
era 4 quintos. Entonces aquí tengo más 4 quintos de FBD más 4 quintos de FBD y la FBE, entonces ahí también tengo más, pero entonces esta hora va a ser 3 quintos. Esta va a ser 3 quintos de FBE igual a 0. Ah, perdón, estoy en X. 4 quintos también. Este ángulo aquí sigue siendo teta también. Este es 4 quintos. Entonces reviso. En X tengo 100 kilonewton hacia la derecha. Tengo FBD por 4 quintos. Tengo FCE que me dio 833 pero hacia la izquierda. Voy a colocar acá la dirección real. Hacia la izquierda, hacia la derecha FBD que es 4 quintos, hacia la derecha FBE que es 4 quintos, y de ahí me saldrá la ecuación número 1, en la cual me va a quedar 4 quintos de FBD más 4 quintos de FBE igual 100 menos 833 menos 91.67 kilonewton. Mi ecuación número 1. Y ahora hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces en Y tengo hacia arriba 68.75. 68.75 kilonewton. Hacia arriba FBD. Entonces FBD que tiene 3 quintos. Estaba hacia arriba. Más 3 quintos de FBD menos 3 quintos de FBE igual a 0. Entonces reviso. Hacia arriba 68.75. Hacia arriba la componente FBD. Hacia abajo la componente FBE igual a 0. Y ahí tengo mi segunda ecuación. Entonces, mi segunda ecuación en la cual tengo 3 quintos de FBD menos 3 quintos de FBE igual a menos 68.75 kilonewton. Ecuación número 2. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? Y soluciono esas dos incógnitas. Entonces, de mi ecuación 1 y mi ecuación 2, ya terminamos en 2 minutos, muchachos. Alguno que la meta a la calculadora para no resolverla.
¿Alguno tiene el dato? Que es uno aquí. Acá me da f b d igual a menos 114.59 kilonewton y FPE igual a menos 0.002 kilonewton. Entonces, el signo menos me dice que la dirección que voy a asumir de FBD no es, entonces yo había asumido FBD lo había asumido saliendo, entonces no va saliendo, sino que va entrando. Entonces, como va entrando, esto es 114.59 kilonewton y este elemento trabaja con presión. Y este aquí, bueno, es 0, es algunos decimales. Y el valor de FBD que hice por el método de las secciones debe darme el mismo valor de FBD que hice por el método de los nodos. Por el método de los nodos, FBD nos daba 114.58 kilonewton a compresión. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene? ¿Dudas, preguntas? Eh, sí, claro. O sea, si por ejemplo el problema dijera, si por ejemplo el problema dijera, calcule el esfuerzo actuante en el elemento CE. Entonces, si me dijera en el elemento CE, para mí es más práctico calcular la reacción vertical de A y cortar estos elementos, hacerlo por el método de las secciones. Porque primero tendría que pasar a este nodo y después a este nodo. Si la cercha fuera más larga, entonces si a mí me dicen, por ejemplo, que yo tuviera una cercha pero con más elementos, que yo tuviese esta cercha que voy a hacer aquí, que tuviese esta cercha aquí así, perdón, qué pena borro esto. Si yo tuviera una cercha así, con unos valores, y a mí me dijeran, calcule el esfuerzo en este elemento que está aquí, ¿sí? Solo en ese elemento. Entonces, si yo lo hiciera por los nodos, tendría que pasar aquí, después aquí, después aquí, después acá y por último acá, si lo hiciera por el método de los nodos. Bueno, y que esto tuviera unas cargas actuando en cualquier punto, no sé, coloquemos acá una carga P, por ejemplo. Entonces, si me dice, calcule la fuerza en este elemento, entonces fíjate que por los nodos yo tengo que ir primero aquí, después aquí, después aquí, después aquí y después aquí. Mientras que por las secciones, entonces yo vendría y cortaría acá de una vez. Entonces, si corto yo ahí, puedo determinar, o sea, me ahorro el paso de calcular este nodo, este nodo, este nodo, este nodo y este nodo. Entonces, si yo resuelvo esto por el método de los nodos, se me iría el tiempo del parcial, ¿no? Pero sí, ustedes seleccionan por cuál método. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Que tengan buena noche.